En esta parte vamos a trabajar la derivada de las funciones trigonométricas. Recordemos nosotros que, por definición, siempre la derivada de una función f de x se calcula como el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido sobre h. Todas las fórmulas que hemos platicado pues provienen de esta formulación que está aquí. Entonces, nosotros el día de hoy lo que vamos a trabajar en este momento son las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, estamos interesados en calcular f' de x para f de x igual a el seno de x, f de x igual al coseno de x, también para f de x igual a la tangente de x, para f de x igual a la secante de x, otra que también vamos a calcular su derivada va a ser para la cosecante de x y finalmente para f de x igual a la cotangente de x. Para estas 6 funciones estamos interesados en determinar cuánto valen sus derivadas. Pues comencemos. La primera, vamos a trabajar si f de x es igual a el seno de x, entonces su derivada f' de x, que se puede ver como la derivada del seno de x, va a ser igual a, por regla y por fórmula, es el coseno de x. Entonces, dentro de la parte de fórmulas de derivación para identidades o más bien para funciones trigonométricas, la primera que aparece es que la derivada del seno es exactamente igual a el coseno. Esta formulación o esta fórmula de derivación viene directamente de la aplicación de esta regla y de algunas identidades trigonométricas. De hecho, de la identidad trigonométrica de la suma, más bien de la identidad trigonométrica del seno para la suma de ángulos. Entonces, a partir de eso se puede sacar que la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Es lo que nos va a interesar. Y la siguiente que podemos tener es que si f de x es igual a el coseno de x, entonces la derivada, que va a ser exactamente la derivada del coseno de x, se va a calcular como el negativo del seno de x. Entonces la fórmula lo que me dice es que si me están pidiendo derivar al coseno de x, entonces yo tengo que responder que la derivada del coseno es el negativo del seno de x. La derivada del seno de x es el coseno, la derivada del coseno es el negativo del seno de x. Y con eso ya podemos empezar a trabajar con las cosas que tenemos para poder calcular las derivadas de las demás funciones trigonométricas. Las que son importantes de determinar y para las que usualmente se trabaja con esta regla son para la derivada del seno y para la derivada del coseno. Ahora, intentemos calcular como un primer ejercicio o como un primer ejemplo. Vamos a calcular la derivada de la tangente de x. Entonces, ¿qué me están pidiendo calcular? Pues quiero calcular la derivada de la tangente de x. En un principio, yo no sé derivar a la tangente. De hecho, no sé cómo voy a trabajar con la tangente. Lo único que sí sabemos es que cuando hablábamos de identidades trigonométricas y de la definición de las funciones trigonométricas, la tangente se puede definir como el seno de x entre el coseno de x. Entonces, ahora, en lugar de derivar a la tangente, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar este cociente, esta división. El día de ayer o el jueves pasado, dependiendo de cuándo estén viendo este video, decíamos que esto es la derivada de una cociente, de una división. Entonces, como es la derivada de una división, entonces recordemos que esto es la de abajo por la derivada de la de arriba, la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Si nosotros ejecutamos esa fórmula,
Entonces lo que tenemos es que esto va a ser coseno de x por la derivada del seno de x menos el seno de x por la derivada del coseno de x. Todo esto dividido entre el coseno de x elevado al cuadrado. Ahora calculamos las derivadas que tenemos aquí. Tenemos que derivar al seno de x y tenemos que derivar al coseno de x. Pero ya sabemos cuánto vale la derivada del seno, que es exactamente coseno. Y también sabemos que la derivada del coseno es el negativo del seno. Entonces son las cosas que voy a necesitar sustituir en estas dos partes. Bueno, trabajando eso, lo que tendríamos es que la derivada de la tangente, que es la que estamos trabajando, va a ser exactamente igual a el coseno de x por la derivada del seno, pero la derivada del seno vuelve a ser coseno, o es coseno más bien, menos el seno de x por la derivada de coseno, que la derivada de coseno es el negativo del seno. Todo esto dividido entre coseno cuadrado de x, porque el tener coseno de x al cuadrado o coseno de x todo elevado al cuadrado es lo mismo que tener coseno cuadrado de x, simplemente es una notación para decir exactamente lo mismo. Entonces allí no debe haber problema. Ahora, vamos a intentar reducir un poco las cosas. Tengo un producto de dos cosenos, coseno por coseno. Eso sabemos que me va a regresar coseno cuadrado de x menos, con este menos de acá me va a dar un más. Seno por seno es seno cuadrado de x. Todo esto dividido entre coseno cuadrado de x. Ahora, nosotros vimos alguna vez que coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, esto por identidad trigonométrica, que es la identidad pitagórica, me da exactamente igual a 1. Utilizando esta identidad trigonométrica en esta parte, pues resulta que el numerador de este cociente es 1. Entonces me sobrevive 1 sobre coseno cuadrado. Entonces lo que estamos diciendo es que la derivada de la tangente de x va a ser exactamente igual a 1 entre el coseno cuadrado de x. Si nosotros trabajamos con propiedades de los exponentes, esto lo puedo ver como 1 entre el coseno de x todo elevado al cuadrado. 1 entre coseno de x por definición es secante de x elevada al cuadrado. Y eso al final del día es secante cuadrada de x. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a decir es que la derivada de la tangente de x va a ser igual a secante cuadrada de x. Y esta es la fórmula con la que tenemos que trabajar cada vez que aparezca la derivada de la tangente en algún problema que tengamos. Derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada, que se anexa a las fórmulas de derivada del seno, que es igual al coseno, y la derivada del coseno, que es igual al negativo del seno. Entonces ya tenemos tres fórmulas de derivación para identidades trigonométricas, perdón, para funciones trigonométricas. Trabajemos ahora el siguiente ejemplo. Calculemos la derivada, vamos a pensar, de la secante de x. A ver, entonces veamos qué nos queda con esta derivada. Entonces planteamos nuestro problema. Lo que queremos hacer es calcular la derivada de la secante de x. Derivar secante no sabemos, pero sí sabemos a qué es igual la secante. Nosotros sabemos que la secante es 1 entre el coseno de x. Y ahora, esto que está aquí lo voy a ver como un cociente, donde la función f o la de arriba va a ser un 1. La función g pues claramente va a ser el coseno de x y aplico la regla de cocientes para derivadas. Entonces, si nosotros aplicamos la regla del cociente para derivadas, lo que tendríamos es que esto va a ser coseno de x, la de abajo, por la derivada de la de arriba, que es un 1, menos 1 por la derivada de la de abajo, que es un coseno. Todo esto dividido entre coseno cuadrado de x, porque es la de abajo al cuadrado. Reduciendo, pues tenemos coseno por la derivada de 1. 1 al ser una constante, su derivada es exactamente igual a 0. Entonces lo que me va quedando es menos
1 por la derivada del coseno, me queda la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es exactamente el negativo del seno. Entonces ya tendría menos el seno de x, menos el seno de x entre el coseno cuadrado de x. Si nosotros seguimos reduciendo, menos por menos me da más. Y lo que tenemos es que esto va a ser seno entre coseno cuadrado de x. Si desarrollamos un poquito en la parte de abajo del denominador de esa última fracción, lo que tendríamos es que la derivada de la secante va a ser exactamente igual a seno de x entre coseno de x por coseno de x, porque elevar al cuadrado es multiplicar una cantidad consigo mismo dos veces. Por una parte, esto puede verse como seno de x entre coseno de x, y eso va a estar multiplicado por 1 entre coseno de x, porque de esto de aquí lo puedo ver como el producto de el seno de x entre el coseno de x por 1 entre el coseno de x, que es lo que acabo de descomponer en esta parte de acá. Tengo seno de x entre coseno de x y también tengo 1 entre el coseno de x. Entonces tengo seno de x entre el coseno de x por 1 entre el coseno de x. Entonces, recordando identidades trigonométricas, tendríamos que el seno entre el coseno me regresa a la tangente de x, y 1 entre el coseno es exactamente igual a la secante de x. Por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo es que la derivada de la secante de x va a ser igual a la tangente de x por la secante de x. Y esa es nuestra siguiente fórmula que tenemos que anexar a nuestro acervo cultural de derivadas, que la derivada de la secante es exactamente igual a la tangente de x por la secante de x. Derivada de secante es tangente de x por secante de x. Trabajemos un siguiente ejemplo. Simplemente nos faltaría ahora trabajar la derivada de quién. Tenemos la derivada del seno, tenemos la del coseno, tenemos la tangente, tenemos la de la secante. Bueno, pues entonces vamos a preguntarnos por calcular la derivada de f de x igual a cotangente de x. Vamos a ver qué nos queda como por fórmula la derivada de la cotangente. Entonces, calculando, vamos a tener que la derivada de la cotangente de x, en un principio lo primero que hacemos para obtenerla es cambiarle la cara a cotangente vía su definición. La definición de cotangente es coseno de x entre seno de x. Entonces aquí lo que tenemos es un cociente. Aplicamos la regla de cociente que me dice que es la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la que tenemos arriba por la derivada de la que está abajo, todo entre la de abajo al cuadrado. Calculemos, o calculando, y lo que tenemos es seno de x por la derivada del coseno, pero la derivada del coseno nosotros ya sabemos que es menos seno de x. Luego acá tendríamos menos coseno de x por la derivada del seno, que la derivada del seno sabemos que eso es coseno de x. Todo esto dividido entre el seno cuadrado de x. Entonces tengo, por fórmula, tengo que esto es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Derivando, tenemos que va a ser seno por derivada del coseno. La derivada del coseno es el negativo del seno menos coseno de x por la derivada del seno. Pero la derivada del seno es este coseno, todo dividido entre seno cuadrado. Si seguimos desarrollando, entonces lo que vamos a tener es que la derivada de la cotangente de x va a ser igual a, aquí tengo un signo más, aquí tengo un signo menos. Si multiplicamos tendríamos un menos, entonces tenemos menos seno cuadrado de x. Menos por más, nuevamente menos, coseno por coseno, es coseno cuadrado de x entre seno cuadrado de x. En el numerador claramente tenemos un factor común. El factor común es el menos en cada uno de los elementos que se están sumando o restando en el numerador. Entonces vamos a sacar ese menos como factor común y tendríamos menos
seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, todo dividido entre seno cuadrado de x. Y eso va a ser igual a menos, y recordemos nosotros que la suma de coseno cuadrado más seno cuadrado o seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, esto que está aquí en el paréntesis, pues es exactamente igual a 1. Entonces, lo que tenemos aquí es un menos 1 dividido entre el seno cuadrado de x. Si seguimos desarrollando, esto sería menos 1 dividido entre nadie. Recordemos ahora que por propiedades de los exponentes, ese menos 1 sobre seno cuadrado lo puedo ver como menos 1 entre el seno de x. Todo esto elevado al cuadrado. Y al final, pues esto va a ser menos 1 sobre seno. 1 sobre seno, sabemos que es la cosecante de x que está elevada al cuadrado. Entonces, esto es el negativo de la cosecante cuadrada de x. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Lo que se dice aquí es que por lo tanto la derivada de la cotangente de x es igual al negativo de la cosecante cuadrada de x. Y esta es nuestra quinta fórmula que vamos a ir agregando a nuestros trabajos. Derivada de la cotangente es exactamente igual al negativo de la cosecante cuadrada de x. Finalmente, pasemos a calcular la última que nos queda. Y la última que tenemos aquí sería como que el último ejemplo de los basiquitos, que sería derivar a y igual a la cosecante de x. Vamos a derivar esa función. Entonces me están pidiendo derivar a y, pues entonces decimos que la derivada de y en dx va a ser la derivada de la cosecante de x. Primero reescribimos a la cosecante en términos de su definición, que eso es 1 entre el seno de x. Y ahora para esta definición aplicamos la regla de cocientes que venimos trabajando. Entonces la regla de cocientes dice que es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo, todo entre la de abajo al cuadrado. Si lo trabajamos un poquito, lo que diría esto es que la derivada de y con respecto de x va a ser igual a el seno de x por la derivada de 1. Pero la derivada de 1, al ser una constante, sabemos que eso es igual a 0. Entonces aquí tendríamos menos, porque lo único que va a sobrevivir va a ser este término. Entonces ahora lo que tenemos es menos, el que sobrevive es este término. Entonces tenemos este menos, que va a ser este menos 1 por la derivada del seno. Pero la derivada del seno, nosotros sabemos que eso es coseno de x, dividido entre el seno cuadrado de x. Vamos rearreglando un poquito las cosas. Entonces por acá tendría coseno de x entre seno de x por el seno de x. Nuevamente, el tener una cantidad elevada al cuadrado significa tenerla multiplicada consigo mismo 2 veces. Desarrollando un poquito las cosas, esto me puede quedar como coseno de x entre el seno de x por 1 sobre el seno de x. ¿Por qué razón me puede quedar esto así? Porque en un principio puedo ver esto como el producto del coseno entre el seno de x por 1 entre el seno de x. Entonces es lo que estamos escribiendo aquí. Coseno de x entre seno de x por 1 entre el seno de x. Aplicando las identidades trigonométricas, pues por definición coseno entre seno vuelve a ser la cotangente de x. Ojo que no se me olvide este signo menos que vengo acarreando, que aquí se me olvidó ponerlo, pero bueno, aquí está. Eso va a ser menos la cotangente de x por 1 entre el seno, que sabemos que eso es la cosecante de x. Entonces, finalmente lo que podríamos decir o lo que podríamos concluir es que la derivada de la cosecante de x va a ser el negativo de la cotangente de x por la misma cosecante de x. Y esta es la sexta fórmula de derivación trigonométrica.
que la derivada de la cosecante es igual a el negativo de la cotangente por la cosecante. Derivada de la cosecante, negativo de la cotangente por cosecante. Haciendo un breve repaso, tenemos 6 fórmulas que dicen que la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el negativo del seno, derivada de la tangente regresa a la secante cuadrada, la derivada de la secante es tangente por secante, derivada de cotangente es el negativo de la cosecante cuadrada de x, y la derivada de la cosecante es el negativo de cotangente por cosecante de x. Y ya con eso tendríamos todo cubierto. Por favor, hay que estudiar estas formulitas, intenten repasarlas con algunos ejemplos, si no, de todos modos, ya el lunes hacemos una primera ronda de ejercicios, que donde tengamos que ver estas derivadas. Por favor, transcriban también los apuntes para que los revisemos.